A mediados del siglo XII una gran calamidad sobrevino para los judíos de la España morisca. Al norte de África apareció una secta maometana llamada almohades, enemiga de todos los demás credos. El fundador de esa secta, que se aplicó el título de Muhadi, es decir, profeta, predicaba la necesidad de difundir el islamismo en todo el mundo por medio de la espada. Los almohades se arraigaron primeramente en Marruecos, donde había multitud de judíos, a quienes amenazaron de muerte si no se pasaban al maometismo. Los judíos estuvieron desesperados. Muchos de ellos huyeron a Egipto y a España. Los que quedaron, aceptaron el islamismo en apariencia. Idénticas penurias hubieron de soportar los judíos y los cristianos de otras ciudades africanas conquistadas por los almohades. En todas partes destruían estos las sinagogas y las iglesias, y los desdichados adeptos de otras religiones eran arrastrados por la fuerza a las mezquitas. Los judíos que abrazaron aparentemente el islamismo practicaban en secreto el judaísmo. En breve las huestes almohades irrumpieron en España. Conquistaron Córdoba y desmoronaron su espléndida sinagoga en el 1148. Luego se apoderaron de Granada y de Sevilla, y cimentaron su predominio en la España meridional, expulsando de allí a los almorávides. En cuanto a los judíos, los fanáticos africanos los trataron como lo hacían en su propio país. Las florecientes comunidades israelitas de Andalucía se arruinaron, se cerraron las academias talmúdicas de Sevilla y de otras ciudades. Muchos judíos tuvieron que someterse aparentemente al islamismo, los demás escaparon a España cristiana y a Egipto. Por aquel entonces surgió entre los judíos del Asia Occidental un movimiento libertador. El centro de este movimiento era Bagdad, donde residía el exilarca, jefe de las comunidades hebraicas de Siria, Mesopotamia y Persia. En las regiones montañosas de Persia vivían judíos libres, que se distinguían por su espíritu guerrero. Entre los montañeses apareció un hombre a quien el pueblo tomó por Mesías, en el 1160. Era David al-Roy, de la ciudad persa Amadia, el cual había recibido en las academias de Bagdad una instrucción hebrea y árabe. Viendo que el califato de Bagdad estaba disgregándose lentamente, resolvió David erigirse en príncipe independiente de su pueblo. Dirigió un llamamiento a los judíos del Asia anunciándoles que había sido enviado por Dios para liberar a sus hermanos del yugo musulmán y para conducirlos a Jerusalén. A su llamamiento acudieron a Amadia muchos judíos armados, quienes, por cautela, ocultaron las armas bajo sus ropas. Refiere la leyenda que el sultán de Persia, al tener noticia de la sublevación judía, mandó llamar a David al-Roy. Este se presentó en la corte, sin acompañantes, declarándose rey judío. Fue apresado y encerrado en una cárcel. Pero como por parte de hechicería David huyó de la prisión y volvió a Amadia. El pueblo creyó que David era capaz de hacer milagros, como cuadra a un emisario de Dios. Mas al poco tiempo cayó víctima de una traición. A pedido de los soberanos persas, su propio suegro lo asesinó mientras dormía. Pero, aun después de su muerte subsistió en Bagdad un grupo de acólitos suyos, los cuales creían que de un momento a otro serían libertados por un milagro. Esta credulidad del pueblo la utilizaron los embaucadores en provecho propio. Mostraron a los judíos de Bagdad una presunta carta del Mesías en la que se decía que la liberación estaba próxima y que se produciría en esta maravillosa forma: a una hora determinada, a medianoche, debían los judíos vestirse de verde, subir a los tecos de sus casas y esperar allí, luego se levantaría un fuerte viento que los transportaría a todos a Jerusalén. Los embaucados judíos entregaron a los estafadores toda su fortuna para ser distribuida entre los pobres y a la hora fijada se subieron a los tecos. Solo después de haber pasado la noche entera con sus mujeres e hijos sin que se produjera el viento milagroso comprendieron su error. Entretanto, los estafadores habían recogido sus bienes y huyeron. Por vía de broma los habitantes de Bagdad llamaron a aquel año, el año del vuelo. Tanto los almorávides como los almohades, que sucedieron a aquellos en el gobierno de España, unieron a esta con su propio país, el África del Norte. Oprimidos por los almohades, muchos judíos españoles se radicaron en las zonas tranquilas del África, sobre todo en Egipto, gobernado a la sazón por el gran Saladino, conquistador de Siria y Palestina, en 1171. Saladino se mostró afable con los judíos. Les autorizó a residir en Jerusalén, de donde habían sido arrojados por los cristianos. En Egipto mismo los judíos vivían en comunidades bien organizadas y dotadas de autonomía. Al frente de ellas había un jefe que llevaba el título de Nagai, equivalente a exilarca.
Él nombraba los rabinos y cantores para las comunidades y las sinagogas, juzgaba en los pleitos judíos y tenía facultad para imponer a los culpables multas, así como corporales y la prisión. Las comunidades más destacadas se encontraban en la capital, El Cairo, y en Alejandría. Vivían también en Egipto numerosos caraítas, quienes poseían sus comunidades y sinagogas especiales. En la corte de Saladino prestaba servicios como médico el más eminente filósofo y legislador judío, Maimónides. Rabbeinu Moshe ben Maimón, Rambam para los judíos, Maimónides para el mundo occidental, nació en Córdoba, España, donde su padre era Dayan, es decir juez. Maimónides recibió su educación en la famosa época en que judíos y árabes habían producido numerosos sabios, filósofos y poetas. Ya en su juventud estudió con notable aplicación el Talmud, la filosofía y las ciencias naturales, leyendo muchísimo en hebreo y en árabe. Al cumplir 13 años, España fue conquistada por los almohades y los judíos se vieron ante el dilema de abrazar el islamismo o de abandonar el país. La familia de Maimónides escogió el duro camino de los errantes. Pero ni durante las travesías dejó de estudiar y de ocuparse de su desarrollo espiritual. Se instruyó bajo la dirección de sabios árabes que conoció en diversos lugares, y entre otras cosas aprendió a fondo la medicina. A pesar de ello, las persecuciones que debía soportar Moshe ben Maimón lo indujeron a pensar en la religión y en la legislación judaica, en las que se propuso introducir la luz de la ciencia y del orden. Ya a la edad de 23 años escribió en grandioso comentario acerca de la Misná. En aquel entonces Maimónides, junto con el padre y demás miembros de su familia, emigró al África del Norte, radicándose en Fez. Allí reinaban los almohades, quienes obligaban a los judíos a adoptar el culto islamítico. También la familia de Rambam tuvo que aparentar durante algún tiempo haber abrazado el islamismo, mas, sin embargo, practicando su propio credo. Llegaron a saberlo los maometanos, y la familia de Maimónides tuvo que huir a Palestina en el año 1165. Al sexto día de su travesía por el Mediterráneo, sobrevino una violenta tormenta la que casi los hizo naufragar. Finalmente, después de un mes de viaje por el mar, llegaron a Aco. Estuvieron varios meses aquí y luego se encaminaron a Jerusalén para orar frente al Kotel, el Muro de los Lamentos. De allí se dirigieron hasta Hebrón, donde Maimónides se pasó un día entero rezando ante los sepulcros de los patriarcas. Partieron luego a Egipto, en el viejo Cairo, Fustat. En el Cairo Maimónides se dedicó al ejercicio de la medicina, a la par que escribía obras de religión y filosofía. Al poco tiempo su fama se extendió entre los judíos y en árabes como eminente médico y sabio excelso. El culto sultán Saladino lo nombró médico de la corte. Además, recibió el título de Nagai. Fue el jefe espiritual entre sus hermanos de todo Oriente, de donde se le hacían frecuentes consultas de carácter religioso y comunitario. Después de la muerte de Saladino en el año 1193, Maimónides fue médico de cabecera de su sucesor. Murió Maimónides en el 1204, a la edad de 69 años. Fue llorado en el Cairo no solo por los judíos, sino también por los musulmanes, y en Jerusalén se decretó un día de ayuno por esta pérdida irreparable. El cadáver de Rambam fue transportado a Palestina, siendo sepultado en Tiberíades. Su único hijo, Abraham, le sucedió en el cargo de médico de la corte y heredó su dignidad de Nagai de los judíos egipcios.